amigos, gracias por acompañarnos hoy nuevamente aquí en Vidaín. Si esta es tu primera vez con nosotros, gracias por aceptar la invitación de quien te la extendió. Es un honor tenerte aquí, esta es tu casa y llegaste en medio de una fiesta. Seguro notaste todo el alboroto que tenemos porque realmente esta época del año, estos domingos de noviembre son súper emocionantes para nosotros por precisamente la campaña anual de generosidad que nos aventamos en cada uno de nuestros campus. En el caso de Saltillo desde hace 4 años, en el caso del campus Monterrey desde hace 3 años, y el próximo año arranca, se une a nuestra campaña anual de generosidad el campus naciente, acaba de iniciar el campus de la Ciudad de México. Pero todo esto de la campaña anual de generosidad llamada Be Rich se trata de otras personas, de otras necesidades, de gente que está menos privilegiada o está marginada o de alguna manera pertenece a un grupo minoritario, vulnerable. La semana pasada decíamos diferentes iniciativas, diferentes causas, tanto aquí en Saltillo como en Monterrey, que apoyamos anualmente. Y es increíble, honestamente, que tengamos el honor tú y yo de ser parte de esta comunidad de fe extendida, te repito, en el caso de Saltillo y Monterrey. Tan generosa. Yo quiero darte gracias. Es realmente indescriptible lo que honestamente yo siento cuando veo ese número y digo, no puede ser que seamos tan generosos, capaces de recoger tanto dinero en un solo día. ¿Cuántas organizaciones pueden decir eso? Que tienen el músculo económico y la fuerza voluntaria para recoger tantos recursos en un solo día y darlo completamente, porque ese es el gran asunto de la campaña Be Rich. 100% de participación y nuestro compromiso de entregar el 100% de esos recursos. ¿Y por qué? Quizá tú has pensado, esta campaña tiene la intención de generar una ola de generosidad que impacte a nuestras comunidades. Una ola de generosidad, vamos a poner eso aquí en la pantalla, que impacte a nuestras comunidades. Y te repito, quizá te has preguntado o te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? Aparte de lo emocionante, como decía Luis, que es dar, que es dar a otros, ver cómo se ilumina el rostro. Tenías que ver en esas dos organizaciones, yo fui a las dos, en el caso de Saltillo, cómo se iluminaba el rostro de la gente que recibía el donativo. Eso es súper emocionante. Pero aparte de eso, ¿qué es lo que nos impulsa? ¿Y qué es lo que está en el fondo de la campaña Be Rich? Bueno, lo que nos impulsa básicamente es esto, es nuestra absoluta convicción de que Jesucristo, ¿sí?, el fundador de nuestra fe, Jesús fue un modelo de compasión y de generosidad, Y no solamente eso, sino que nos insta a aquellos que nos consideramos seguidores suyos, seguidor de Jesús, no importa si de este lado del catolicismo o el protestantismo o cualquiera en el medio de ese abanico, pero seguidores de Cristo. Nos desafía a nosotros, nos incluso demanda, se espera que nosotros, los seguidores de Jesús, seamos como nuestro Señor, generosos y compasivos, y que la iglesia sea conocida por eso, por su generosidad, por su compasión. Eso transmite un mensaje poderoso. No sé si coincides conmigo en ello, pero el mensaje poderoso que transmite es que todas las personas, todos, absolutamente todos, son importantes para Dios, sin importar si Dios es importante para ellos o no, sin importar si hay un grupo que es muy devoto, fervoroso desde el punto de vista espiritual, o un grupo más bien escéptico. Ambos grupos son igualmente importantes para nuestro Padre Celestial. Todos son importantes, los más inteligentes, los menos inteligentes, los que tienen más educación, menos educación, los más vulnerables, los más fuertes. Todos son igualmente importantes para Dios, sin importar si para ellos es importante nuestro Padre Celestial o no. Y dicho de otra manera, ese mensaje se traduce así: Dios quiere algo para la gente, no de la gente. Dios quiere algo para ti, no de ti. Dios quiere algo para mí, no de mí. Dios no quiere arrebatarte algo, Dios no quiere quitarte algo, Dios no quiere algo de nuestra ciudad, sino para nuestra ciudad. Eso me lleva al origen de la campaña. ¿De dónde surgió esto? La semana pasada yo lo decía en corto, pero quiero repasar nuevamente cuál es el origen de esta campaña, de dónde salió esta idea. No fue de un gran equipo creativo, ¿verdad? Aunque tenemos un gran equipo creativo en Vidaín, pero de un trocito, un fragmento de una carta
escrita, una de dos cartas escritas por el apóstol Pablo a uno de sus discípulos, un hombre llamado Timoteo, un hombre joven llamado Timoteo, que lideraba una iglesia naciente por allá en el Asia Menor, en una provincia de Grecia. Y él escribió dos cartas. En una de ellas, entonces, en medio de las recomendaciones del liderazgo que le da para que la iglesia funcione bien, él le habla específicamente a Timoteo de gente de dinero que estaba en esa comunidad, gente que tenía propiedades, gente que tenía dinero. Todavía está cayendo la lluvia de confeti, pero gente de dinero. ¿Y cuál es la instrucción que le da Pablo a Timoteo respecto a el tratamiento de esa gente de dinero? Eso es lo que escribió Pablo en su primera carta, en el capítulo número 6, a Timoteo. Enséñales a los ricos de este mundo que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos, de ahí el nombre de la campaña, Be Rich. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. La semana pasada, por eso, al inicio de la campaña, y eso es importante también de la campaña anualmente, es que cada domingo hacemos un llamado a la acción, no dos, un llamado a la acción. El llamado a la acción de la semana pasada, hablando de esto, fue de nuestro dinero, que tú y yo somos ricos, aunque no nos sentimos ricos. Y decíamos que eso es así, básicamente porque no tenemos margen financiero, ¿verdad? No tenemos margen. Esto es lo que ganamos, esto es lo que gastamos y a veces esto. Y como no tenemos margen, ¿verdad?, no nos sentimos ricos. Y la otra razón por la que no nos sentimos ricos es porque constantemente nos comparamos con quien tiene más o parece tener más que nosotros. Y eso nos lleva a concluir no somos ricos. Pero la semana pasada revisamos que de acuerdo a estándares internacionales de ingreso anual, tú y yo somos ricos, de acuerdo a estándares internacionales. Si no estuviste aquí la semana pasada, yo cada año hago un ejercicio súper odioso para recordarnos que somos ricos desde el punto de vista de los estándares promedios de ingreso mundial. Así que la semana pasada, habiendo dicho eso, nosotros fuimos desafiados, tú y yo fuimos desafiados a dar económicamente, y vaya si lo hicimos. Hicimos algo extraordinario, honestamente. 614,000 pesos entre nuestros dos campus fue algo increíble. Y te repito, imagina cómo será entonces el resultado de la campaña, financieramente hablando, el próximo año cuando se nos una un tercer campus, el de la Ciudad de México. Y yo no sé si eso te emociona tanto como a mí, pero yo creo que eso merece para ti un aplauso. Otra vez. Yo estoy orgulloso de ustedes. Soy súper orgulloso, honestamente me siento honrado de hacer iglesia junto a ti por tu gran generosidad. Y hoy entonces lo que quiero hacer es llevar la conversación un paso más adelante, porque aunque yo creo que realmente desprendernos de nuestras finanzas es difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú y yo no creemos que nos sobra el dinero, ¿cierto? A ti no te sobra el dinero, o no crees que te sobra el dinero. Igual pienso yo, no me sobra el dinero. Desprenderme del dinero, desprenderte de tu dinero es desafiante, es difícil. Pero lo que hoy voy a pedirte, escúchame, es más difícil. Y quiero anticipártelo de una vez, porque hoy voy a pedirte lo más valioso de tu vida, tu tiempo. De lo que voy a hablar hoy es de tu tiempo. Que tú y yo podamos destinar una porción de nuestro tiempo para beneficiar a aquellos que más lo necesitan. Esas dos organizaciones de las que te hemos hablado y que pasamos buen tiempo seleccionando para que el tiempo invertido sirviendo en esas dos organizaciones, el que tú inviertas, el que yo invierta, tengamos la sensación de que fue bien invertido. Por eso el equipo de Be Rich hizo un gran trabajo para seleccionarlas durante semanas anteriores a el inicio de la campaña. Y eso me lleva a abordar el tema desde una perspectiva, la perspectiva de algo con lo que tú y yo soñamos. No importa si lo decimos de esta manera o de otra, no importa si lo verbalizamos o nunca lo hemos verbalizado, pero todos nosotros en lo más interno de nuestro ser soñamos con la grandeza. Tú y yo queremos y aspiramos a ser grandes. Y eso yo creo personalmente que es parte de la esencia que Dios colocó en la naturaleza del ser humano. Aspiramos con cosas grandes. Nadie se levanta, nadie en su sano juicio se levanta diciendo un día:
mira, yo quiero casarme y sueño con casarme para tener un matrimonio mediocre. Nadie hace eso. Nadie en su sano juicio dice, voy a comenzar a estudiar esta carrera para fracasar miserablemente. Nadie en su sano juicio dice, yo quiero alcanzar a tener un empleo y que mi desempeño en ese empleo sea promedio, ordinario. Nadie dice eso. Nadie dice, quiero ser un padre promedio. Todo el mundo, todos soñamos, te repito, lo digamos o no lo digamos, lo verbalicemos así o de otra manera, todos soñamos con cosas grandes, todos soñamos, todos tenemos grandes sueños, soñamos con grandes cosas, aspiramos y soñamos con la grandeza. Y te repito, creo que es parte de lo que Dios puso en el corazón como esencia, en el corazón del ser humano. Y a pesar de esa aspiración, creo que hemos abrazado una perspectiva distinta a la que voy a compartirte hoy de grandeza. Te voy a repetir eso. Soñamos con grandeza, sin embargo, creo que hemos abrazado, la inmensa mayoría de nosotros, una manera de ver la grandeza diferente a la que voy a hablarte hoy. Porque hoy voy a hablarte de la manera o la interpretación de grandeza que tenía Jesucristo a través de un par de conversaciones. Pero antes de llegar a esa perspectiva, ese paradigma de grandeza de Jesús, cómo Él veía la grandeza, qué es la grandeza desde el punto de vista de Jesús y cómo ser grandes. Antes de llegar allí, yo creo que necesitamos reconocer que tú y yo crecimos y vivimos en un mundo en el que la grandeza básicamente gira alrededor de estas ideas, del yo y del más. Yo debo ser grande, yo debo alcanzar, yo debo lograr, yo, todo se trata de mí, es como si fuésemos el ombligo del mundo. Y al mismo tiempo, más nuevo, renovado, más grande, quiero una casa más grande, un carro más nuevo, quiero más nuevo, más y de mí. Todo se trata de mí y de más. Un par de ejemplos para mostrarte cómo realmente está ocurriéndonos eso diariamente en nuestras narices. ¿Sabías? En un estudio de Forbes, de la revista Forbes, concluyeron ellos que una competencia que Forbes ha concluido que se necesita desarrollar y enseñar a los nuevos profesionistas de hoy es la competencia que ellos han llamado el posicionamiento de tu marca. Y quizá eso no es nuevo para muchos de ustedes, para otros quizá no lo habían escuchado así. Pero cuando hablamos, o Forbes habla del posicionamiento de tu marca, no habla de un servicio o de un producto, sino de ti mismo. El posicionamiento de ti como individuo, de ti como persona. Forbes dice, hoy es más que nunca necesario posicionarte, que tú puedas saber venderte, tú puedas saber ofrecerte, saber plantarte en la mente de otros. ¿Y quiénes son esos otros? Bueno, depende de cuál sea el mercado que quieres alcanzar. Y otro dato curioso que confirma el hecho de que vivimos en una cultura en la que todo gira alrededor de ti mismo, de mí mismo, es este. El 50% de los niños entre 6 años y 17 años, chavos adolescentes, niños desde 6 hasta chavos adolescentes de 17, el 50%, eso es la mitad de esa población, su sueño principal, ¿sabes cuál es? Ser YouTubers. Ser YouTubers. Y para quienes nacimos antes del 80, como yo, de aquí para atrás, uno se queda rascando la cabeza pensando, si naciste después del 84, 85, tú entiendes. Y dices, claro, es un modelo de negocio atractivo que puede generar un montón de ingresos, ¿verdad? Y está súper bien. Pero detente un momento a pensar en eso. Yo no digo que esté bien o mal, es una realidad, es lo que es, ¿sí? Las nuevas generaciones están siendo invitadas y seducidas constantemente a pensar en que la cantidad de seguidores, de likes que obtienen a través de sus redes sociales y el posicionamiento de su propia marca, ellos como individuos, es lo más importante a lo que pueden aspirar. Es una realidad, no digo que sea bueno o sea malo, lo único que digo es ese contexto cultural, ese mensaje con el que somos bombardeados y las nuevas generaciones más que nunca. Mis hijos quieren ser YouTubers. Tengo un hijo de 9, una hija de 9 y uno de 11. Hay niños que no cumplen todavía 10 años y tienen millones de seguidores en redes sociales y producen lana por eso, mucho más de la que muchos de nosotros producimos. El asunto repito, no digo que sea bueno o sea malo, lo que digo es, ese es el contexto de la realidad en la que se mueven
todos los individuos de hoy, tú y yo, nuestros hijos, tus nietos. Ese es el punto. Lo que digo es, a pesar de que no es bueno o malo, eso nos aleja de un paradigma de la grandeza del que voy a hablarte hoy, que es el de Jesús. Eso se parece al paradigma y la perspectiva de grandeza que hoy tú y yo conocemos, pero no es lo que Jesús enseñó. Y más importante aún, es increíble esto, más importante aún, no solo no es lo que Jesús enseñó, sino que perseguir la grandeza alrededor de la idea del yo y del más, de que la cosa se trata de mí, nos distancia de la grandeza. Vamos, si has vivido lo suficiente, tú sabes esto. Las cosas con las que has soñado, una vez que las has alcanzado, vamos, secretamente, quizá no lo reconoceríamos, pero secretamente tendríamos que, siendo honestos, reconocer que no nos llenaron tanto como pensábamos. ¿Sí o no? Ahorraste un montón de tiempo para comprarte ese carro, para comprarte esa casa, para cambiarte de casa, para obtener ese ascenso, todo el tiempo para conquistar a esa chica, todo el tiempo que luchaste para finalmente tener un hijo. Y al final de cuentas, secretamente ahí en tu interior, no produjo lo que pensabas que iba a producir. Porque este comportamiento del yo y del más, culturalmente, en el que tú y yo estamos inmersos, nos distancia de lo que realmente queremos. Queremos eso y lo perseguimos de esta manera, pero no lo alcanzamos. Así que somos como aquella imagen de la zanahoria y el burro, ¿verdad? Esa imagen horrible. No pudieron poner otro animal en esa ilustración. Pero Jesús habló de esto. Y vamos, de nuevo, tú y yo queremos ser recordados como gente grande. Tras tu muerte, tras mi muerte, tú y yo queremos ser recordados como grandes padres, grandes cónyuges, grandes ciudadanos, grandes trabajadores, grandes profesionistas, grandes empresarios, grandes emprendedores, grandes personas. ¿Sí o no? Grandes creyentes. Todos queremos eso, todos queremos grandeza. Jesús habló increíblemente, siendo un tema tan relevante, porque no creas que ese es un tema que solamente da vueltas en tu cabeza y la mía hoy en el siglo XXI, sino que 20 siglos atrás ha sido un tema siempre, el hecho de nuestra aspiración y sueños de grandeza. Y como ha sido tan relevante, como es tan relevante para el ser humano, Jesús tomó tiempo para hablar no solamente de qué es la grandeza desde su perspectiva, diferente por ejemplo, por cierto, a la cultura actual, qué es grandeza, sino cómo alcanzar grandeza. Lo que haré es mostrarte a través de un par de conversaciones que Jesús tuvo con sus discípulos, su círculo más cercano, y extraer de esas conversaciones que giraban alrededor del tema de grandeza, increíblemente, qué es la grandeza y cómo podemos tú y yo ser grandes. Los dos relatos fueron documentados por uno de los 4 biógrafos de Jesús, el segundo en orden de aparición en el Nuevo Testamento. Me refiero a Marcos, el Evangelio según San Marcos. Se dice que este Evangelio y que el evangelista Marcos, el escritor, era muy cercano. Los eruditos opinan que siendo muy cercano a Pedro, al apóstol Pedro, al gran apóstol Pedro, uno de los 3 más cercanos a Jesús, Marcos no necesariamente fue testigo ocular de todo lo que ocurrió y que él documentó, sino que recopiló sus escritos a partir de las memorias, los recuerdos de Pedro mientras interactuaba con Jesús, y él, sí, siendo testigo ocular, le contó a Marcos. Y así Marcos escribió este tratado biográfico o evangelio, como se le conoce. ¿En qué contexto se da esta primera conversación de 2 de la que voy a hablarte? Bueno, se da en el contexto de días previos al arresto, traición, arresto, tortura, muerte y resurrección de Cristo. Días antes de eso, Jesús quiere pasar más tiempo con sus discípulos, con su círculo íntimo. Y lo que hace es llevarlos de viaje y trata de evadir a las multitudes que siempre lo seguían, y en medio de esos viajes abordar temas relevantes, temas súper importantes. Vamos, tú sabiendo que vas a morir y que te quedan pocos días de vida, tú no quieres hablar de tonterías, ¿verdad? Y ese fue el caso de Jesús. Quería hablar con su gente más cercana de temas que consideró súper importantes. Y uno de ellos, de los temas que abordó, fue el tema de su arresto, su crucifixión y su posterior resurrección. No solo como un tema de interés,
como me voy a morir y quiero que sepan que me voy a morir, sino como el acontecimiento más importante que la humanidad iba a experimentar y que él quería darle la primicia a su círculo íntimo de manera lógica. Así que él, en uno de esos viajes, es el contexto de esa primera conversación, está hablando de que él va a ser arrestado, muerto, crucificado, ¿verdad? Crucificado, muerto y posteriormente va a resucitar. Mientras él está contando eso, ellos vienen aquí murmurando, sin que él aparentemente lo note. Los discípulos vienen murmurando de un tema totalmente diferente. ¿De cuál tema? Del de la grandeza. Así que lee conmigo lo que escribió Marcos en el capítulo número 9 de su tratado biográfico. Saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que él estaba allí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. ¿Enseñarles de qué? De su muerte, resurrección. Así que mientras ellos están aquí escuchando este tema, empiezan a hablar de otro tema. ¿De cuál tema? El de la grandeza. Mira lo que ocurrió habiéndose instalado en la siguiente ciudad. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos de qué venían conversando en el camino. Pero no le contestaron, porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Hablando de grandeza, ¿quién es el más grande? Tú, no, yo, no, porque tú, yo debería ser el más grande. Esa era la conversación, mientras Jesús estaba hablando del acontecimiento más importante de toda la humanidad, lo que partiría el tiempo en dos: su muerte y resurrección. Así que si yo hubiese sido Jesús, gracias a Dios no, yo mínimo les hubiese pegado un regaño. ¿Cómo andan hablando de esa estupidez mientras yo estoy diciéndoles del acontecimiento más importante que la humanidad, del que la humanidad podrá ser testigo? Y se los estoy dando a ustedes en primicia. ¿Cómo empiezan a hablar de otro tema? Pero Jesús afortunadamente no era yo. Y escuchando, sabiendo, ¿verdad?, de qué estaban hablando, él les dijo: ok, ¿quieren hablar de grandeza? Hablemos de grandeza. Mira lo que escribió Marcos. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero, o sea, el más grande, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Así que en otras palabras, Jesús está diciendo: amigos, no está mal que ustedes sueñen con grandeza, no está mal que ustedes hablen de grandeza, que deseen ser grandes, no está mal eso. No está mal que secretamente tú, aunque no lo verbalices, quieras ser grande, no está mal eso. Pero déjenme ajustar un poco la perspectiva, porque han desarrollado una perspectiva diferente a la que yo tengo, Jesús, de grandeza, a la que mi Padre Celestial ve la grandeza. Ustedes ven la grandeza desde un punto de vista, yo quiero ayudarles a verlo desde otro punto de vista. Para ustedes grandeza es estar al frente y llevar las riendas, y que otros se sometan y que tengan súbditos y que los sigan y que les sirvan, y acumular poder y acumular riqueza, porque todo se trata de ustedes y demás. Pero yo quiero plantearles un modelo diferente, una perspectiva distinta de la grandeza. Y aquí está, es la perspectiva. Él dice: esta es la perspectiva, un modelo básicamente de derechos que ustedes han aprendido y han interpretado que la grandeza entonces es como una escalera jerárquica. Mientras más arriba, en la cúspide, más grande eres, y otros por lo tanto están debajo de ti. Mientras más empleados, más súbditos, más esclavos en aquella época, mientras más acumulas, más poder, más dinero, más grande eres. Más arriba, todo lo demás, y los demás debajo. Su modelo de derechos. Jesús dijo: quiero enseñarles un modelo diferente, una perspectiva distinta. Quiero enseñarles un modelo de servicio. Quiero que empiecen a ver la grandeza. Eso es lo que les dijo a los discípulos. Así: abajo ustedes, arriba los demás. Primero los demás, después ustedes. ¿Quieren ser el más grande? Sean siervos primero, servidores de otros. ¿Quieren ser los más grandes? Pongan a otros primero. En conjunto, este modelo resumido se ve así: mientras más arriba, menos privilegios; mientras más arriba, más responsabilidades; menos privilegios, más responsabilidades; menos privilegios, más responsabilidades. Y vamos, tú y yo viendo esto, ¿no es cierto que decimos: tiene toda la razón, Jesús tenía toda la razón? Piensa conmigo por un momento en tu vida. Te repito, si has vivido lo suficiente, eso es lo que tú has descubierto respecto a la grandeza y respecto al comportamiento en nuestra mente, que al contraste entre nuestra aspiración y sueño y la realidad.
tú siendo un chavo que vivía con tus padres, una mujer soltera, estudiante que vivía con tus padres todavía, eso es lo que seguramente pensabas, soñabas. Especialmente cuando la cosa se ponía tensa en tu casa con tus padres, la relación se tensionaba, tú pensabas, un día me voy a largar de aquí, no voy a rendir cuentas a nadie más. ¿Sí o no? Algunos están en ese momento ahora mismo, chavos que están aquí. ¿Por qué? Porque en tu mente tú piensas, cuando esté arriba no rendiré cuentas, cuando esté arriba seré libre, cuando esté arriba tendré más derechos. Pero una vez que sales o saliste, si ya viviste esa experiencia, te das cuenta que es al revés. ¿Sí o no? Que antes tú tenías una mentalidad de derechos. Llegabas a tu casa, muchos privilegios. Llegabas a tu casa y decías algo, ¿y la comida? ¿Y dónde está mi ropa limpia? ¿Por qué no me han planchado esta camisa? Derechos, privilegios. Y pocas responsabilidades, en honor a la verdad. Tu hogar, siendo un estudiante soltero viviendo en casa, no se sostenía por ti. La mayoría de las responsabilidades caían sobre alguien más, ¿sí o no? Una vez que diste el paso y saliste a rentar un pequeño depa o a compartirlo con alguien más, te diste cuenta que cuando llegabas de la chamba o de la universidad o de tu posgrado, llegabas allí y decías, ¿a quién le ibas a reclamar que los trastes estaban sucios? ¿Quién va a lavar esos trastes? Tú, porque mientras más arriba, menos privilegios y más responsabilidades. Eso imagínate eso saltando del hecho de vivir en casa como soltero a vivir independiente fuera de casa siendo soltero. Tu nivel de responsabilidad se incrementó y en cambio al principio y antes de mudarte pensabas, cuando esté fuera de casa seré libre. Y luego te casaste. Y ahí te encargo las responsabilidades y los privilegios, ¿sí o no? Algunos siguen batallando con la pérdida de sus privilegios. ¿Cómo puede ser posible que no me pueda juntar con mis amigos el jueves? Thursday Night Football. Porque mientras más avanzas en la vida, menos derechos y más responsabilidades. Menos derechos, menos privilegios, más responsabilidades. Y cuando llegaron los hijos, ¿qué digo? Monday Night Football, Thursday Night Football. A la hora que sea, empiezan a gritar y demandar de ti. El punto es que tú y yo entendemos eso y tiene todo el sentido del mundo. Mientras más avanzamos, menos que hablar de tu carrera, hablando de tu vida productiva. Tú conseguiste tu primer trabajo y quizá eras, vamos a hablar del contexto industrial que tenemos en nuestra ciudad, y quizás eras un operador de línea y el supervisor te traía con un látigo, ¿verdad? Y tú pensabas secretamente, desgraciado, un día yo seré el supervisor y ahora nadie me va a gritar porque seré libre. Y te promovieron y ahora eras supervisor. Y te diste cuenta que ahora el que te grita y te trata mal es el gerente. Por ahí toqué una fibra sensible. Pero no solo eso, sino que ahora tienes la presión de la expectativa de quienes están debajo de ti y a quienes lideras. Porque mientras más arriba, menos privilegios y más responsabilidades. Y luego te promovieron a gerente y pensabas, ahora sí. Pero ahora el director de la planta te tenía con un látigo a las 24 horas. ¿Cuáles vacaciones? Y pensaste, pero cuando sea el director de esta planta o de cualquier otra y conseguiste una chamba y te dieron la dirección de una planta y ahora ni siquiera puedes dormir del estrés. Porque mientras más arriba, menos privilegios y más responsabilidades. Y luego pensaste, no, ya yo sé lo que pasó. Es que estoy trabajando siempre para alguien, voy a ser emprendedor. Y entonces cuando emprendiste, te diste cuenta que es un mito. La grandeza desde la perspectiva de mí mismo y de obtener más y de la libertad a la que aspiramos es un mito. Por lo que la perspectiva de Jesús cobra sentido. Grandeza es, amigos, grandeza es poner a otros primero.
Grandeza es poner a otro. Vamos, tú y yo admiramos, más allá de nuestro trasfondo religioso, tú y yo admiramos a aquellos que son capaces de ponerse en un segundo lugar y darle prioridad a los demás, ¿sí o no? Admiramos a la gente que es extraordinariamente generosa, admiramos a la gente que se niega, admiramos la abnegación de otros, admiramos a una madre abnegada, admiramos a las madres solteras. Decimos, ¿cómo es posible que se haya negado tan? Admiramos al que da y es generoso y pone a otros en su agenda primero y pone a otros en sus finanzas primero. Los admiramos. Grandeza, según Jesús, es poner a otros primero. Y luego, como de costumbre, Jesús no se quedó allí, sino que pisó el acelerador y les lanzó una ilustración para marcar un punto distinto de grandeza, que si no prestamos atención uno puede quedar un poco aturdido pensando, ¿cuándo cambió de tema? ¿De qué está hablando? Así que mira conmigo lo que les dijo Jesús. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí, y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino que también recibe a mi Padre quien me envió. Tú puedes pensar, ¿de qué está hablando ahora? Ok, rápidamente. La niñez en aquella época, los niños eran considerados básicamente con un valor intrínseco, hablando de dignidad humana, inferior al de un adulto, así como cualquier otro grupo minoritario. Las mujeres eran consideradas de menor valor y dignidad que los hombres. Los de cierta raza, especialmente en los judíos, hablando del contexto en el que eso ocurrió, los que no eran judíos, los paganos, los samaritanos, eran considerados de inferior categoría desde el punto de vista de dignidad y valor intrínseco humano. Así que lo que está diciendo Jesús básicamente es, amigos, grandeza no solo es poner a otros primero, sino tratar a todos con dignidad. Trasladado eso a nuestro siglo XXI grandeza es tratar a aquellos que tienen un coeficiente intelectual inferior al tuyo como si fueran iguales a ti. Al que tiene un coeficiente emocional inferior al tuyo como si fuera igual a ti. Al que tiene alguna discapacidad motriz como si fuera igual a ti, con valor intrínseco y dignidad. Al que pertenece a un grupo de los que se comporta de una manera que te produce asco a ti, con valor y dignidad. A tratar a los que tienen menos oportunidades, menos educación, menos posibilidades, igual que a ti. Eso es grandeza. Jesús dijo, a ver, grandeza es poner a otros primero y tratar a todo el mundo con el mismo valor intrínseco y dignidad. Y así terminó esa primera conversación. Luego, un capítulo después, Marcos vuelve a sacar el tema de grandeza en otro acontecimiento, en otra conversación, interacción que tuvo Jesús con sus discípulos, su círculo íntimo. En esta ocasión fue todavía un poco hasta más chistoso, porque dos de sus tres más cercanos, esos fueron Santiago y Juan, el otro era Pedro, Santiago y Juan. Pedro no estaba en esa conversación, pero Santiago y Juan empezaron a pelear entre ellos dos acerca de quién debía ser el más grande. ¿Quién debe ser el más grande? ¿Tú o yo? No, yo, ¿por qué tú? ¿Por qué no? Yo primero. Y llevaron la conversación a tal punto que se empezaron a preguntar, ok, está bien lo de la grandeza aquí en la tierra, pero hablemos de grandeza en el cielo. ¿Quién debe estar sentado a la diestra de Jesús? ¿Tú o yo? ¿Yo? ¿Por qué yo? No, ¿por qué tú? Yo mejor. Y todavía lo llevaron al extremo de acercarse a Cristo y preguntarle, a ver, Señor, ¿crees que podías ponernos para que la cosa esté así tranquila entre nosotros dos, a uno a la derecha y a otro a tu izquierda cuando estés en el cielo? Y Pedro, bueno, Pedro lo dejas de lado, pero nosotros dos. Jesús, creo que conteniendo la risa, los miró y les dijo, no saben de lo que están hablando, no saben lo que están pidiendo. Pero hablemos de grandeza ya que traen el tema. Y esto es lo que les enseñó en esa ocasión. Como ustedes saben, les dijo él a Santiago y Juan, los que se consideran jefes grandes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. El modelo de grandeza que impera en nuestra cultura. ¿Quién es el más grande? El que ejerce más poder, ¿sí o no? El modelo básicamente es, regresando a la pirámide, es este. El modelo de nuestra cultura, grandeza según nuestra cultura es un modelo de derechos. Mientras más arriba, más derecho tengo.
Me impongo y ejerzo poder. Poder económico, poder político, poder social, poder religioso, ejerzo poder. Él les dijo, así funciona el mundo, pero entre ustedes no quiero que sea así. ¿Entre ustedes quiénes? Ustedes mis seguidores. Y yo creo que eso no solamente se lo dijo a Santiago y a Juan, creo que por extensión nos lo dice a ti y a mí, quienes nos consideramos seguidores de Jesús. Y mira, repito en este paréntesis, si tú no te consideras un seguidor de Jesús, esa iglesia es para ti, estamos fascinados de que estés aquí, queremos proveerte un ambiente seguro, ¿verdad? Y no tenemos ninguna una agenda oculta contigo. No queremos que te cambies de religión para nada. Por lo que esto es opcional para ti. ¿Por qué no te consideras un seguidor de Jesús? Una seguidora de Jesús. Y está bien. Pero de nuevo, vamos. Tú y yo admiramos. Salud. Tú y yo admiramos a la gente que sirve a otros y es extraordinariamente generosa. Así que a pesar de que es opcional, tú admiras a esa gente. Pero para quienes nos consideramos seguidores de Jesús, esto no es opcional. Él les dijo, así funciona este modelo, pero entre ustedes al contrario, y aquí está el cómo. ¿Cómo llegar a la grandeza? Pero entre ustedes al contrario, el que quiera hacerse grande, entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Lo cual me lleva otra vez a los triángulos. Ese es el modelo que quiero plantearles, el que quiero que abracen. Eso es grandeza. Y así se es grande, sirviendo a otros, poniendo a otros primero, tratándolos con dignidad, sirviéndoles a todos. De nuevo, la combinación de este modelo es menos privilegios, más responsabilidad. Menos privilegios, más responsabilidad. Así podemos llegar a ser grandes. Nosotros en Vida ahí lo decimos de esta manera. Decimos nosotros aquí, servir te hace grande. Y eso básicamente significa que servir te hace crecer, te hace convertirte en una mejor persona. Y por eso, y aquí está un poquito del ADN de nuestra iglesia, en todos nuestros campus. Desde el día 1 que una persona llega a nuestros campus, y ese probablemente es tu caso hoy, desde el día 1 nosotros animamos, invitamos a la gente a servir en algún área de nuestra iglesia. ¿Por qué? Alejandro, lo que pasa es que ustedes quieren que les echen una mano. No, es porque servir te hace mejor. Y claro que estamos agradecidos porque nos echas una mano. Pero servir te hace más grande. Entre más sirves, más grande eres. Jesús, por cierto, como de costumbre, puso el ejemplo. Él concluyó esa conversación sentenciando lo siguiente: porque ni aun el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, ni aun yo mismo vine para que me sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús quiere que seas grande. Jesús no tiene problema con nuestro anhelo de grandeza. Quiere que seamos grandes, que alcancemos grandeza. Pero la grandeza es poner a otros primero, tratarlos con dignidad a todos y servir. Es el servicio lo que nos pone en la ruta hacia la grandeza. Martin Luther King, aquel famoso activista de los derechos civiles afroamericano, ¿verdad? En los años 60, lo dijo así en uno de sus discursos: todos pueden ser grandes. ¿Por qué? Porque todos pueden servir. Todos podemos ser grandes. ¿Por qué? Porque todos podemos servir. Creo que una pregunta de rigor para ti, para mí, de tiempo en tiempo, que debemos hacernos es: ¿qué estoy haciendo que no me beneficie a mí personalmente? Y aquí es donde ese mensaje, te decía al principio, se pone sumamente práctico, porque lo que voy a hacer ahora es un llamado a la acción. Voy a darte un próximo paso, porque quizás estás ahí pensando: ok, Alejandro, está bien, te compro la idea, me tiene sentido, me hace sentido, pero ¿cómo sirvo? ¿Dónde? ¿Cómo hago eso? Ok, vamos a hacerlo. Y para hacerlo, yo tenía una tarjeta aquí que me van a pasar. Para hacerlo, tú recibiste al inicio, cuando entraste al auditorio, una tarjeta como esta, ¿sí? Y si no la recibiste, yo quiero que levantes la mano, porque queremos hacértela llegar inmediatamente. Levanta tu mano ahí si no tienes una tarjeta como esta y queremos entregártela. Ok, hay varias manos levantadas, se las vamos a entregar. ¿Por qué? Porque esta tarjeta, en su reverso,
tiene una tablita que estamos poniendo ahí en las pantallas grandes. Es el paso inmediato, concreto, específico para servir. En este caso, no aquí en Vidaín, no en nuestra iglesia, sino en las organizaciones que escogimos, que te decía, en nuestra campaña, el equipo de Be Rich hizo una labor extraordinaria de investigación para seleccionar a 2 organizaciones en las que hemos decidido invertir dinero, todo el dinero recaudado ya lo entregamos, y horas de servicio voluntario de esta máquina que se llama Vidaín. Y esta tarjeta, eso es lo que quiero lograr. Eso es lo que quiero lograr. Yo quiero mirarte a los ojos y decirte esto sin ninguna pena. Yo quiero el 100% de participación de nuestro campus. 100% de nosotros sirviendo. 100%. No importa la cantidad de horas, 100%. Y allí, por eso te entregamos esta tarjeta, porque yo quiero que la llenes. Ahí con tus datos, en la parte superior dice nombre, coloca ahí tu nombre y hay un símbolo de WhatsApp, tu número telefónico. Mejor es si es un número en el que usas para tu WhatsApp. ¿Por qué? Porque días previos a los días de servicio queremos enviarte un recordatorio y detalles logísticos de cómo va a ocurrir eso a través de mensajes de WhatsApp. Una vez que haces eso, sigues avanzando por la tabla y eso es lo que te encuentras. Un par de opciones de días, fechas, 23 de noviembre y 30 de noviembre. Esos días son sábados, sábado 23 y sábado 30. Yo quiero que selecciones uno o los dos. Yo no lo sé, uno o los dos. Uno o los dos. ¿Y por qué el 30? Hoy es, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 10. El próximo fin de semana lo vamos a brincar y vamos a hacerlo hasta dentro de 2 fines de semana. ¿Por qué? Porque el próximo fin de semana es puente. Y yo no quiero estorbar tus planes de viajes, de carnita asada. Y tampoco quiero que tengamos un obstáculo, una excusa para no hacerlo. Entonces, por eso dijimos, no, dejamos a todo el mundo celebrar la revolución el próximo fin de semana, que es puente, y el siguiente fin de semana, que es 23, y el siguiente, que es 30, entonces nos vamos todos a servir. Lo que sigue allí hay unos círculos que dicen 4, 5, 6 en cada una de las fechas, es la cantidad de horas que puedas comprometerte para servir. Ahora, capaz si tú dices, no, Alejandro, tienen grandes aspiraciones porque 4 horas en adelante es mucho. Está bien, haz otro círculo a la izquierda con la cantidad de horas que tú puedas. Capaz tú pones .5, 15 minutos. Yo estoy bien con la cantidad. Lo que quiero es 100% de participación porque quiero que tú y yo vivamos la experiencia de servir a otros que más lo necesitan y experimentar eso que dijo Jesús, grandeza. Así que selecciona la cantidad de horas y si no está allí, escribe la tuya propia. En el día o los 2 días. Y luego entonces te das cuenta que hay 2 instituciones, el Ropero del Pobre, el ancianato del que hemos hablado, y Centro de Vida, ese centro comunitario que hace una labor extraordinaria allí en la colonia Mirasierra. Y en el caso del Centro de Vida, seguro ya notaste que está sombreado de gris y dice Inside Out y The Living Room. ¿Por qué? Porque allí vamos a enviar a nuestros chavos de preparatoria, Inside Out y The Living Room universitarios, a servir esos 2 días allí en ese lugar. ¿Por qué a ellos? Bueno, porque el lugar es muy pequeño, máximo 50 metros cuadrados y no cabemos todos. Y tú inmediatamente quizás estás pensando, pero en el Ropero del Pobre cabe toda esta raza. Sí, y más, porque la propiedad es aproximadamente 5,000 metros cuadrados. Y si tú has ido al ropero, ya lo sabes, pero si no has ido, no piensas que cabe tanta gente. Está sobre la calle, en el centro, sobre la calle Hidalgo, ahí en diagonal al Museo de las Aves, y es una puertita chiquitita y es un mar de instalación dentro. Te repito, como 5,000 metros cuadrados, demasiado trabajo, cabemos todos y más, ¿sí? En esos 2 días. Por lo que entonces selecciona qué día vas a servir en el Ropero del Pobre. ¿Cuántas horas? Y hay incluso allí como opcional, para que tengas una idea de cuáles áreas, vamos a armar cuadrillas, hay demasiado trabajo que hacer, en cuáles áreas te puedes involucrar. Pero lo que quiero es esto, amigos. Yo quiero que tú y yo, número 1, experimentemos la grandeza de servir a aquellos que más lo necesitan. Y número 2, que le cambiemos la cara a la iglesia.
que la iglesia sea más conocida por servir que por ser servida, por dar que por pedir, por amar que por ser amada. Así que antes de terminar, un par de cosas. Ahí eso tiene un desprendible, te diste cuenta seguro, ¿verdad? Cuando salgas, despréndelo, y en donde están tus datos, lo vas a introducir ahí en el lobby, en unos buzones, urnas que el equipo de Be Rich tiene preparadas allí. Introdúcelo, eso sencillamente es un recordatorio de qué trata la campaña y qué días son, y te vamos a contactar acercándose esa fecha con más detalles logísticos. Última cosa. Imagina esto. Imagina cómo sería nuestra ciudad si más personas pusieran a otros primero y trataran a cada uno con dignidad. Imagina cómo sería tu familia. Imagina cómo sería tu colonia o tu fraccionamiento. Imagina cómo sería tu departamento, tu empresa o la empresa donde trabajas. Imagina cómo sería esa dependencia gubernamental en la que trabajas. Imagina cómo sería nuestra ciudad. Nuestra ciudad sería conocida por su grandeza, porque seríamos una ciudad que pone a otros primero y que trata a todos con dignidad. Así que quiero hacer algo que típicamente no hago para terminar. Y hoy es uno de esos días que pedimos hacer cosas que normalmente no hacemos. Pero lo que quiero hacer es que tú repitas conmigo una frase, porque nosotros creemos absolutamente que eso es posible. Es posible una ciudad caracterizada por su grandeza. Pero eso comienza contigo y conmigo. Así que lo que quiero, te repito, hacer es, yo voy a poner una frase ahora mismo en las pantallas, y yo quiero que yo voy leyendo partecitas de esa frase y tú vas a repetir con ganas. Haz de cuenta, eso no es una oración, es un compromiso. Es una declaración pública, personal, en la que tú y yo decidimos ser grandes, perseguir grandeza, y que nuestra ciudad sea conocida así, y que la iglesia sea conocida así, empezando por ti y por mí. ¿Le entras? Mira, esa es la frase que vamos a poner. Ahí está en las pantallas. A ver, yo lo menciono y tú repites eso conmigo. Di: Señor. No, eso fue como de domingo a las 4 de la tarde con hambre. Venga, duro. Señor. Quiero ser grande. Quiero tener una familia que sea grande. Y quiero tener una ciudad conocida por su grandeza. Yo decido que eso comienza conmigo hoy, en el nombre de Jesús. Eso, amigos, nos vemos el próximo domingo y los veo ahí en el lobby.